jóvenes, muy buenos días. Pues vamos a iniciar con la segunda sesión de nuestra materia de contabilidad 3, esperando que pues todos se encuentren bien en medio de toda esta contingencia, ¿verdad? Y toda esta situación que está surgiendo. Sin embargo, pues tenemos que continuar con nuestras actividades cotidianas y bueno, dentro de ellas, pues la cuestión, en este caso, académica, ¿verdad? Entonces vamos a únicamente, antes de iniciar esta segunda sesión que corresponde, como ustedes pueden visualizar, al aumento y disminución de las cuentas en la contabilidad, sí quisiera hacer mención de algunas cuestiones de la sesión pasada y de, algunas situaciones que yo observé, ¿verdad?, de quienes me mandaron ya la tarea del tema que vimos en la sesión pasada, que en este caso pues fue en cuestión de un repaso, que también este tema que vamos a ver el día de hoy es parte de un repaso, nada más que creo que aparentemente, ¿verdad?, en el tema anterior no habían muchas dudas y sí creo que en su mayoría pudieron hacerme los ejercicios, ¿verdad? Sin embargo, todavía hay ciertos detalles, ¿verdad?, que en algunos de sus compañeros, quienes ya me enviaron con anticipación su trabajo, pues tuve oportunidad de revisarles y hacerles las observaciones ya correspondientes. Algunos otros, ¿verdad?, todavía el día de ayer me estuvieron llegando y bueno, ya les contesté que ya está recibido y algunos les estoy observando, ya les comenté que lo voy a verificar y de manera personal les voy a hacer las observaciones. Sin embargo, antes de continuar con este tema, solo quiero hacer algunas puntualizaciones muy específicas para que si algunos tuvieron alguna observación en la tarea y los ejercicios pasados, pues los corrijan, ¿no? Y son características muy específicas. Bueno, miren, en la sesión pasada, en el tema pasado, hablamos de las cuentas de activo, de las cuentas de pasivo y de las cuentas de capital contable, que son los tres elementos, ¿verdad?, que conforman los estados financieros, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Y que estas cuentas de activo, ¿verdad?, tenían una clasificación, hablamos del concepto del activo, hablamos de la clasificación, así como lo hicimos del pasivo y así como lo hicimos del capital contable. Ahora, ¿qué quiero yo que ustedes puntualicen para que no se desubiquen al momento que ya se les plantea un ejercicio como el que les dejé, que fueron ejercicios muy sencillos, ¿verdad? Que ustedes, como parte de una experiencia personal, o sea, no quiero decir que así sea, pero como una experiencia personal, siempre ustedes van a estar como que ustedes fueran la empresa, del lado de la empresa. O sea, ustedes son los contadores de la empresa. Y como empresa, ¿verdad?, si a ustedes les dicen, ¿verdad?, mercancías de la organización, y si yo soy la empresa, entonces, ¿qué me están diciendo, verdad? En este caso, pues que la cuenta se llama mercancías, ¿verdad?, para empezar. ¿Y que corresponde a dónde? Al activo, al pasivo, al capital. Si ustedes comprendieron bien el concepto, por eso me interesa, más que memorización, como se los observé a algunos de sus compañeros, necesito reflexión, análisis y sentido crítico, no quiero memorización. Entonces, si yo les digo, ¿verdad?, en este caso, mercancías, si yo les digo mercancías, entonces ustedes se deben de remitir a pensar lo siguiente. ¿Es un recurso controlado por la empresa las mercancías? Sí. ¿Se desgastan con el tiempo? No. ¿Es una obligación o es parte de una obligación virtualmente ineludible? No. ¿Es una aportación que hicieron los socios? No. Entonces, si nosotros decimos, bajo esto que yo estoy diciendo, las mercancías son recursos por una entidad controlados para venderlos, ¿verdad?, y así poder continuar la operatividad de la empresa, sí, entonces es un
activo, porque es un bien. Ahora, ¿dónde lo sitúo? Circulante, no circulante, otros activos. Así es como ustedes van a hacer sus ejercicios. Y entonces van a decir, las mercancías, entonces lo voy a situar. Si es para la operatividad del negocio, pues podría caber dentro de los circulantes, porque recuerden que los circulantes, ahí están, en este caso, las cuentas que ayudan a la operatividad, ¿verdad?, del negocio, y que yo adquiero mercancías para venderlas, ¿verdad? Si lo vendí en efectivo, se va a la caja, ¿verdad? O lo deposité en un banco, se va al banco. Recuerden el círculo que yo les hice en algún momento dado en el pizarrón. Por eso el término circulante, ¿verdad? Entonces, esa ya es una opción. La otra opción, lo que yo decía hace un ratito, las mercancías en este caso, ¿se van desgastando con el tiempo? No. ¿No tienen recuperabilidad? No. Entonces, ¿qué viene siendo? Un activo circulante. Así es como ustedes tienen que analizar. Si, por ejemplo, ustedes en este caso le deben a un proveedor, porque nosotros, yo les dije, nosotros siempre nos vamos a situar como contadores de la empresa. Compramos mercancías y por esa compra de mercancías no firmamos documentos. Acuérdense que cuando la empresa compra mercancías y no hay firma de documentos, entonces ¿a quién le quedamos a deber? A un proveedor. El proveedor en este caso, entonces, al deberle a un proveedor, nosotros estamos creando, ¿qué cosa? Una obligación virtualmente ineludible. Por lo tanto, ¿qué viene siendo? Viene siendo un pasivo. Ahora, ¿de qué va a depender si yo lo pongo en un pasivo circulante o en un pasivo a mediano o largo plazo? Del tiempo en el que yo le tengo que pagar a ese proveedor. Si al proveedor yo le tengo que pagar en un plazo menor de un año, pues lo acomodo en un pasivo circulante o a corto plazo. Si yo tengo que pagarle al proveedor, vamos a suponer, en un plazo mayor del año, ¿verdad?, en un año y medio, por ejemplo, entonces quizás tengamos que abrir un apartado, ¿verdad?, que sea un pasivo, ¿verdad?, a mediano plazo. Y si yo, por ejemplo, lo voy a pagar después de 3 años, pues quizás sería a largo plazo, ¿verdad? Entonces, así es como ustedes tienen que analizar cada una de las cuentas. Por eso yo les digo, no memoricen. Si ustedes me las interpretan perfectamente bien, se va a comprender mucho mejor, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería recomendarles, ¿sí?, que vuelvan a revisar su tarea, ¿verdad? Algunos ya les vuelvo a repetir, ya les contesté, ya les hice ver a dónde hay, en este caso, si hubieron algunas observaciones, en los otros casos, ¿no? Todos estuvieron bien, ¿verdad? Pero eso no implica a que no haya esta parte de la reflexión. Entonces, considérenlo, por favor. Como una experiencia personal, ustedes pónganse siempre de lado como contadores de la empresa. Y partiendo de ahí, analicen, ¿sí?, en ese sentido. Si a mí me están diciendo que es mobiliario y equipo el que me están hablando de un mobiliario y equipo y yo soy la empresa, entonces, ¿qué quiere decir? Que es un bien o un recurso que la empresa tiene controlar, que lo puede identificar porque sabe a dónde está este mobiliario, lo puede controlar. Entonces, por lo tanto, es un activo. Acordémonos de el concepto de activo, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿a dónde lo llevo? Lo llevo a un activo circulante, a un no circulante o a otros activos. Entonces tengo que analizar a qué se refiere el circulante. El circulante dice que es aquello que compro y vendo. Si la empresa no se dedica a vender mobiliario y equipo, entonces no es una mercancía, por lo tanto no iría en el circulante. Descartado ese grupo. ¿Qué nos queda? No circulantes y otros activos. Entonces, de los no circulantes, ¿qué característica tienen los no circulantes? Yo dije que son, en este caso, ¿verdad?, en este caso, inversiones que realiza la empresa, ¿verdad?, a donde adquieren ciertos bienes para que los usen, más no para que los vendan, y que conforme va transcurriendo el tiempo van teniendo un desgaste físico. ¿El mobiliario y equipo tiene esas características? Sí. Entonces, ¿dónde va el mobiliario y equipo? Va como parte entonces de un activo no circulante. Así es como ustedes van a ir deduciendo cada una de las cuentas.
Por eso la importancia de la comprensión, ¿verdad?, del concepto de qué es un activo, qué entiendo por pasivo y qué entiendo por capital contable, como parte de los elementos principales, ¿verdad?, de un estado financiero que se denomina balance general o estado de posición financiera. Recuerden ustedes, ¿dónde lo encontramos? En la NIF A5. Bueno, entonces, haciendo estas observaciones y estas reflexiones en función a los ejercicios, en este caso que yo les dejé, yo voy a seguir verificando lo que ustedes me dieron y bueno, ya de manera personal les haré si hay más observaciones. Entonces, analícenlo, jóvenes, por favor, reflexionenlo y sobre todo quiero sentido crítico en ese sentido. ¿En función a qué? En función a las características. Entonces, tomen nota, ¿verdad? Bueno, una vez que quise entrar en contexto de lo que vimos en la sesión pasada, pues el día de hoy lo que nos concierne ver en este caso pues es el aumento y disminución de las cuentas en la contabilidad. O sea, cuándo aumenta una cuenta y cuándo disminuye una cuenta. Si ustedes, mucho hemos hablado de cuentas, ¿verdad? De hecho lo hablamos en la sesión pasada, ¿verdad? Dijimos lo que yo decía hace un momentito, mobiliario y equipo es una cuenta. Entonces diríamos, bueno, mobiliario y equipo, ¿cuándo va a aumentar esa cuenta y cuándo va a disminuir? Hace un momentito hablé de mercancías, y entonces yo diría, bueno, ¿cuándo va a aumentar mercancías? ¿Cuándo va a disminuir mercancías? De la misma manera, hace un momento yo hablé de una cuenta de proveedores, ¿verdad? ¿Cuándo va a aumentar la cuenta de proveedores? ¿Cuándo va a disminuir? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y creo que esto es un punto, pero así muy importante, ¿verdad? Y medular en la contabilidad, porque esta es una de las partes más importantes para poder, en este caso, comprender cuándo vamos a aumentar una cuenta o cómo lo vamos a disminuir. Ahorita voy a explicar en ese sentido. Y creo que es a donde algunos de ustedes, ¿verdad?, tuvieron dudas muy específicas, ¿no? Que me decían que esta parte como que no la comprendían muy bien. Bueno, entonces, para poder iniciar, como vuelvo a repetir, mucho hemos hablado de cuenta, pero lo importante aquí sería comprender qué entiendo yo por cuenta, o sea, qué es una cuenta. Para empezar, ustedes van a escuchar, ¿verdad?, dentro de los términos técnicos de la contabilidad, la palabra cuenta, ¿no?, o en su defecto la palabra partida, o en su defecto la palabra rubro. Las tres elementos son sinónimos, es lo mismo. Cuenta, partida o rubro es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, lo más usual, ¿verdad?, es llamarle cuenta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no le puedan decir partida o no le puedan decir rubro. Aclarando estos sinónimos, ¿verdad?, y estas acotaciones que se le da a esta palabra, ¿verdad?, pues es importante que nosotros logremos definir qué entiendo por cuenta, ¿sí? Y dice que en este caso se le llama cuenta, partida o rubro a cada uno de los nombres bajo los cuales se agrupan para su registro los diferentes bienes, deudas y operaciones de naturaleza similar. ¿Qué quiero yo decir con esto? Me está diciendo que cuando yo en una organización encuentre ciertos bienes que son de naturaleza similar, o sea, que por inherencia, ¿verdad?, son similares entre sí, ¿verdad?, yo los puedo agrupar. Y ese grupo de bienes, ¿verdad?, o de recursos, ¿verdad?, que son controlados por la entidad, ¿verdad?, le voy a denominar o le voy a poner un nombre. Y ese nombre que yo le ponga, le voy a denominar cuenta. No sé si, espero que se comprenda. Pero no solo los bienes, también yo puedo agrupar ciertas obligaciones que son similares.
por su naturaleza, ¿no? Por su parecido que tienen en el movimiento, ¿no? Y en su manejo. Y al agruparlas, ¿verdad? Yo a todas esas obligaciones le tengo que poner, ¿verdad? En conclusión, un nombre. Y ese nombre se le va a llamar cuenta, partida o rubro, como ustedes le quieran llamar. Entonces, a eso se refiere. Por eso el hecho de decir, ¿verdad?, que a la cuenta, ¿verdad?, vamos a llamarle a todos aquellos registros que se agrupan, ¿verdad?, por la similitud que tienen, por su naturaleza. Y aquí, ¿verdad?, pues yo les pongo un ejemplo muy sencillo. En una organización, por operaciones similares y por su naturaleza, siempre vamos a tener monedas, billetes, ¿verdad?, de curso común. Entonces son similares. A esa parte similar, a todos esos similares, a la moneda y a los billetes, pues yo los voy a agrupar, como que dijéramos, en un costalito. Y ese costalito le tengo que poner un nombre. Muchos, ¿verdad? Y eso ya queda a criterio del contador, ¿verdad? Por eso es que muchos a esas monedas, a esos billetes, ¿verdad?, que lo ponen, vamos a, así, digamos, en una situación popular, ¿verdad?, lo vamos a poner en un costalito, imagínenselo, ¿verdad? Ustedes imagínense que ahí tienen un costalito, un morralito, y ahí le están poniendo la moneda y el billete. Y ya ese morralito o ese costalito yo le tengo que poner un nombre. ¿Cómo le pondrían? Eso ya queda a criterio del contador, ¿no?, de acuerdo a su experiencia o a la facilidad o al mejor entendimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la NIFA 3 dice, ¿verdad?, que los estados financieros se hacen de acuerdo a las necesidades de los usuarios y que debe de ser comprensible para quien va a usar la información financiera. Entonces, ¿cuál sería un nombre comprensible, ¿verdad?, de las monedas y los billetes que yo voy a poner en un morral o en un costalito? Entonces muchos le llaman efectivo. Por eso es que algunos le ponen a ese costalito efectivo. Y entonces, en ese momento, si ustedes se sitúan, dicen, efectivo. Entonces, si ese costalito dice efectivo, quiere decir que ahí, ¿qué cosa hay? Hay operaciones que se hicieron con monedas y con billetes. Puede ser que no le quieran poner efectivo, ¿verdad?, que digan, bueno, es que este dinerito, esto que estoy poniendo yo en un costalito, ¿verdad?, pues generalmente es parte de lo que una empresa tiene en una caja. Por eso muchos le llaman a ese costalito caja. Pero en una caja, ¿qué encontramos? Operaciones similares. ¿Y qué hay dentro de lo similar? Monedas y billetes. Y son, ¿verdad?, operaciones o registros de orden similar. Y a eso se le denomina, o a eso se le pone nombre a una cuenta, ¿verdad? Bueno, si yo, por ejemplo, voy, en este caso, a un hospital, ¿sí?, y en el hospital resulta, ¿verdad?, que por las inversiones que han hecho, ¿verdad?, pues tienen bisturí, tienen en este caso ciertas herramientas, ¿verdad?, que ayudan a la operatividad de la actividad que se realiza. Y eso, ¿verdad?, pues son cosas similares, porque son instrumentos que ayudan para la cuestión quirúrgica. Entonces a eso, pues dale un nombre, porque son similares. No le voy a poner mobiliario y equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo más lógico? Por eso queda a criterio del contador. Aquí es a donde entra lo que dice la NIFA 1, juicio profesional. De acuerdo a tu juicio, de acuerdo a tu experiencia, pero que sea entendible para quien va a leer esa información. Y sé consistente en el manejo de la cuenta. O sea, si yo, lo que decía hace un momentito, si yo a esa cuenta, a las monedas y a los billetes, por facilidad le quiero llamar efectivo, entonces siempre esa cuenta, ¿verdad?, dentro
de la empresa que estoy laborando, cada que manejemos monedas y billetes, le vamos a llamar efectivo a la cuenta, partida o rubro. Regresando al ejemplo, si yo estoy hablando de estos instrumentos quirúrgicos que son similares, que se manejan en los hospitales, ¿cómo le puedo llamar la cuenta? Por su nombre, instrumentos quirúrgicos. Nada más que ahí es importante, ¿verdad? Ponerle, ¿verdad? Pues cuáles van a ser esos instrumentos. Cuando vean un bisturí, ¿no? Bisturí 500, ¿a qué cuenta llevo el bisturí? A instrumentos quirúrgicos. Si yo veo una tijera que se utiliza también allí en la parte quirúrgica, entonces voy a poner tijeras. Valen 100 pesos o costó 100 pesos la tijera, entonces ¿dónde lo voy a llevar? A instrumento quirúrgico, subcuenta tijeras, para que se comprenda lo que estoy diciendo. Entonces, tiene que ser, ¿verdad? Es cuando las actividades se hacen de orden similar. Ahora, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. En las organizaciones, ¿verdad? Hay una cuenta muy común, ¿verdad? Que se le llama papelería y útiles. ¿Por qué a la cuenta le llamo papelería y útiles? Porque ahí llevo ¿qué cosa? Las hojas que se utilizan en la empresa, los lapiceros que se utilizan en la empresa, los lápices que se utilizan en la empresa, ¿verdad? Los clips que se utilizan en la empresa, las carpetas. ¿Por qué? Porque son similares. Entonces yo lo agrupo y lo llevo a una cuenta que se denomina papelería y útiles. Entonces, es importante que ustedes razonen entonces eso, ¿verdad? Muchos en este caso, ¿verdad? Pues le cambian de nombre, ¿verdad? Inclusive muchos ni siquiera le ponen útiles, solo le ponen papelería, porque así le quisieron poner. El nombre de la cuenta, jóvenes, es indistinto. Esto se va a poner de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero que las operaciones sean similares y que sean consistentes en su manejo. Eso sí, recuerden. ¿Sí? Entonces, esto que yo estoy diciendo, entonces, es importante que ustedes lo asimilen. Por eso es que en la sesión pasada, ¿verdad? Pues ustedes fueron agrupando, porque les dijeron ustedes bancos. Banco es el nombre de una cuenta. ¿Y por qué por qué le pusieron bancos a esa cuenta? Porque ahí se hacen operaciones similares. ¿Cuáles son las operaciones similares que se hacen en un banco? Depósitos, retiros, traspasos, ¿no? Ahora que ya se hacen en este caso las SPEI, ¿verdad? Que son en este caso las transferencias electrónicas, ¿verdad? Todos este tipo de movimientos se hacen en bancos. Por eso la cuenta se llama bancos. Es más, si no le quieren poner bancos, pónganle instituciones financieras, por ejemplo. Si así ustedes lo desean, nada más que si manejan ese nombre, tienen que ser consistentes en el nombre, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la NIFA 5. Acuérdense que es un postulado básico. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, jóvenes, es que ustedes le van a dar nombre a una cuenta. Ahora, lógicamente, ¿verdad? ¿Para qué se van a estar quebrando su cabeza? Si ya, bueno, las NIF les da, ¿no? Nos da en este caso las operaciones o los registros de las operaciones, ¿verdad? Por eso nos dice efectivo y sus equivalentes y el nombre de la cuenta que ustedes le quieran poner, ¿verdad? Entonces, nos da más opciones, hay más apertura. Sin embargo, en los libros de contabilidad, ¿no? Ya hay ciertos textos que les dan algunas cuentas estandarizadas, porque quieran o no, cuando hablamos de estandarizados, ¿qué quiere decir? Que es de uso común. Entonces ya se les da más o menos las cuentas estandarizadas, pero si ustedes quieren crear o cambiarle el nombre a una cuenta, lo pueden hacer. O sea, eso no quiere decir que lo que dice la autora sí lo tengan que poner, ¿verdad? Nada más que acuérdense que tiene que haber consistencia, ¿verdad? En el manejo, que es entendible, que cumpla, ¿verdad? Las características también de lo que nos pide, ¿no? Tanto la información financiera como las necesidades que tienen los usuarios, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que dice la NIF 3 y lo que dice la NIF 4, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Entonces, por eso es que ustedes, pues ahí tenían una serie de cuentas, ¿verdad? Que se les presentó de manera estandarizada, como una guía, pero eso no quiere decir que ustedes no tengan un criterio propio para poder hacer cambios de acuerdo a las necesidades. Es muy importante esa parte, jóvenes, por favor, que no se me olvide. Entonces,
partiendo de ahí, y yo considero que comprendiendo, ahora sí, yo pienso que entonces ahora sí ya van a entender, ¿por qué decimos que en este caso clientes, ¿verdad? ¿Por qué hablamos del término cliente, ¿verdad? Pues porque son personas que nos quedan a deber sin firma de documentos. Entonces aquí, pues quiere decir, ¿verdad? Que yo voy, todas las operaciones que sean similares, a donde sean personas que nos compren mercancías, que nos queden a deber y que no nos firmen documentos, pues por el tipo de operación lo vamos a llevar a una cuenta que le vamos a denominar clientes, ¿verdad? A eso se refiere. Si nos firman documentos, ¿verdad? Ya sean pagarés, letras, todo lo que sea documentos que nos firmen, ¿verdad? Pues eso lo vamos a llevar a una cuenta estandarizada que se llama documentos por cobrar, si está a favor de la empresa. Entonces, así es por eso el nombre, ¿sí? No salió de la nada. ¿Sí? Creo que aquí ya van a poder ustedes comprender más pues el origen, ¿verdad? De por qué el nombre de todas las cuentas que se les dio, ¿verdad? Pero es algo estandarizado para que ustedes ya tengan con qué trabajar y ya de acuerdo a eso, pues ya ustedes vayan formando su propio criterio, que eso es lo que buscamos, ¿verdad? Análisis, razonamiento, reflexión, criterios en ese sentido, ¿sí? Entonces ahora sí, ya saben de dónde salen el nombre de estas cuentas y el por qué lo estudiaron así. Bueno, entonces basándonos en eso, ¿verdad? Pues aquí, vuelvo a repetir, aquí está el ejemplo de lo que yo vengo repitiendo. Ahora, una vez que ya comprendimos qué es en este caso, ¿verdad?, una cuenta, ahora sí, tenemos que saber, ¿verdad?, pues cuáles son, ¿verdad?, los aumentos y las disminuciones que tienen esas cuentas. ¿Cuándo aumenta la cuenta? ¿Cuándo disminuyen las cuentas? Y yo aquí espero que logren visualizar, ¿verdad? Puse un signo más entre paréntesis, quiere decir aumento. Entre paréntesis puse un signo menos, quiere decir disminución. Aquí, ¿qué es lo que me interesa? Aquí no me interesa todavía, si ustedes por ahí han escuchado el término cargo, abono, ahorita no lo piensen, déjenmelo a un lado. Ahorita yo lo único que quiero que se concentren, ¿sí?, porque eso les va a ayudar mucho, y háganme caso, solo concéntrense ustedes en aumento y disminución de la cuenta. ¿Cuánto aumenta y cuándo disminuye? Si comprendemos bien, ya en la próxima sesión, ahí ya vamos a entrar con el cargo y el abono. Pero ahí, como ya comprendimos muy bien los aumentos y las disminuciones, entonces va a ser ya mucho más fácil poder trabajar esa parte, ¿sí?, que es la parte medular para el registro de las operaciones, ¿eh? Entonces, aquí ahorita que quiero que se concentren, ¿cuándo aumenta y cuándo disminuyen estas cuentas? Una vez que ya sabemos a qué se le llama cuenta y por qué le llamamos cuenta. Entonces, yo lo que quiero es saber por qué aumento, por qué disminuye una cuenta. Y esto es también, no es memorización, es cuestión reflexiva. Recuerden ustedes, jóvenes, que en sesiones pasadas, ¿verdad?, y en cursos pasados, hablamos de que las organizaciones realizan, ¿verdad?, y la misma contabilidad nos los dice. ¿Qué nos dice la contabilidad? Nos dice que registra operaciones, ¿verdad?, o transacciones o eventos, ¿verdad?, internos o externos, ¿verdad?, que pueden ser recíprocos o no recíprocos. Acuérdense ustedes, ¿verdad?, ¿dónde vimos todo eso? Lo vimos en la NIFA 1, el concepto de contabilidad, y si no lo leen, lo repasen. Y donde nos hablaba del término transacción, del término operación, del término evento, nos habla en este caso, ¿verdad?, la devengación contable en la NIF A2 como parte de un postulado, ¿verdad? Ahí nosotros lo encontramos y ahí lo vimos. Bueno, partiendo de ahí, pues la contabilidad registra estas operaciones o estos eventos. Entonces, ¿a qué le llamo operación o transacción? Ya lo vimos, ¿verdad?, cuando una organización, ¿verdad?, realiza un movimiento, ¿verdad? Dijimos que es en este caso que puede ser esta transacción, ¿verdad?, puede ser recíproca, o sea, tú me das, yo te doy. Es decir, si la empresa vende mercancías, ¿verdad?, yo le entrego, yo como contador de empresa,
le entregan las mercancías, ¿verdad?, a quien me los está solicitando, y si me van a pagar en efectivo, pues me entregan el dinero a mí como empresa. Y hicimos la transacción, ¿verdad? Dijimos, eso sería una operación o transacción, estamos recordando, ¿verdad? Y esta operación o transacción es recíproca, ¿verdad?, en ese sentido. Bueno, entonces, esa operación o transacción va a hacer que la cuenta aumente o disminuya. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No nos importa ahorita, vuelvo a reiterar, cargo y abono. Eso lo vamos a dejar ahorita a un lado. Ahorita nada más quiero la comprensión de aumento y disminución. Y a ver si es cierto que ustedes ya conocen, ¿verdad?, a qué corresponde en cada cuenta, ¿verdad? A ver si es cierto que ya se aprendieron esas cuentas, ¿verdad?, de esas estandarizadas que yo les di. Bueno, entonces en función a eso, lo único que yo quiero que ustedes me trabajen es cuándo aumenta y cuándo disminuye una cuenta. Y aquí tengo yo un ejemplo, lo que yo dije hace un momentito. Yo como contador de la empresa, si vendo mercancías por 100 pesos, ¿verdad?, y me los pagan, en este caso, en efectivo, vamos a suponer, en efectivo los 100 pesos, ¿verdad?, entonces eso se llama operación, ¿verdad?, sería una operación recíproca. Cuando aumenta, vendimos mercancías, yo como empresa vendí mercancías. Mercancías es una cuenta de activo, recordemos. ¿Por qué? Porque es parte de la operatividad del negocio. Yo vendo, compro, círculo, ¿verdad? Entonces es activo circulante. Vendí. Si yo vendo, ¿qué ocurre? Si yo tenía 10 mercancías y y de esas mercancías eran 500 pesos que yo tenía y vendo 100, quiere decir que está disminuyendo, ¿sí o no? Entonces, mercancías disminuye. ¿Qué cuenta es? Es una cuenta de activo circulante, haciendo la reflexión, ¿verdad? Y por lo tanto disminuye. ¿Cuánto disminuye? 100 pesos. Ahora, ¿cómo me pagaron esa mercancía? Dicen que me lo pagaron, ¿verdad?, en efectivo. O sea, ¿qué quiere decir? Efectivo ya dijimos que es moneda, billete. Entonces pudo haber sido en moneda o en billete, ¿no? Imagínenselo así. Entonces yo como empresa ese dinero entra para mí, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar. ¿Qué va a aumentar? La cuenta. ¿Qué cuenta va a ser? Pues depende cómo le quieran llamar, lo que dije hace un rato. Si yo le quiero llamar efectivo a la cuenta, pues va a aumentar mi cuenta de efectivo. Si yo le quiero llamar caja, pues va a aumentar mi cuenta de caja. ¿Cuánto? Pues 100 pesos. Entonces ahí tengo dos aumentos. En ese sentido. Más, ¿verdad?, tengo una disminución, que es mi venta de mercancías, por la venta de mercancías, y un aumento por la entrada a caja. Entonces tal pareciera que la cuenta, es un término muy técnico que usamos los contadores, queda compensada, o sea, si hubo un aumento, que hubo una disminución. Pero no siempre va a ser así, jóvenes. Por eso ahorita no quiero que se espanten, ¿sí?, porque eso no nos interesa ahorita. Yo nada más quiero que comprendan aumento y disminución. Ya después que veamos en la siguiente sesión la teoría de la partida doble, que habla sobre el cargo y el abono, ya ahí van a poder comprender mejor. Por eso es que ahorita no quiero que se me confunda, solo quiero que trabajemos aumento y disminución. Entonces, por eso a veces tiende a confundir, y puede ser que de ahí haya salido su confusión, porque puede ser que en los ejercicios pasados que yo les dejé, había en una operación puro aumento y no habían disminuciones. Pero no se preocupen, ¿sí?, no se preocupen, ¿sí?, porque puede ser que el otro aumento haya sido de una cuenta de pasivo, ¿sí?, y ya vamos a ver por qué no estamos cometiendo un error, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Aquí lo único que yo quiero en esta sesión es que ustedes razonen aumento y disminución, y que analicen, ¿no?, y que vuelvan a repasar el análisis de las operaciones, a dónde va cada cuenta, ¿no? Por eso yo me atrevo pues a hacer este ejemplo. ¿Por qué?
Porque yo les voy a dejar una segunda tarea, de igual manera, ¿sí? Me lo van a enviar en este caso por medio de mi correo electrónico, ya lo tienen, ¿verdad? Y me llegó muy bien la tarea, ¿verdad? A menos que a alguien se le dificultara muchísimo, ¿verdad? Pues lo pueden hacer ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Me lo pueden enviar. Pero yo prefiero que me lo hagan por correo, que me lo envíen por correo, ¿verdad? Sin embargo, si a alguien se le dificulta, no hay ningún inconveniente, jóvenes. Entonces, en este caso, la segunda tarea va a consistir así como lo estoy presentando, ¿verdad? Y por eso estoy haciendo este ejemplo. Dice, ejercicio, así como lo estoy presentando, así quiero que me lo resuelva. Dice, operación número 1, compra de mercancías por 5,000 pesos en efectivo. Y yo aquí le puse solución. ¿Cómo me van a hacer la solución? Bueno, primero, eso es lo primero que ustedes van a analizar. Yo soy el contador de la empresa y dice que compramos mercancías. Las mercancías, para empezar, es una cuenta de, ya dijimos, activo, porque es un recurso controlado por la empresa. Por lo tanto, yo aquí le puse, yo espero que alcancen a ver, dice activo, tiene una A. ¿A qué grupo pertenece? Circulante, no circulante, otros activos. Como es parte de la operatividad del negocio, es un activo circulante. Entonces yo le puse A.C, quiere decir activo circulante, ¿verdad? Ahora, este activo circulante, ¿qué está ocurriendo con este activo circulante? Si yo como empresa estoy adquiriendo mercancías, estoy comprando mercancías, por lo tanto, es un aumento de mis mercancías. ¿Por cuánto? Por 5,000 pesos. Ahora, si yo estoy comprando y dice que esa compra la hice ¿cómo? La hice en efectivo. Entonces, por lo tanto, quiere decir que nosotros como empresa pagamos en billete o en moneda. El efectivo, recordemos que es parte de la operatividad del negocio, ¿verdad? Es de fácil conversión, entonces, ¿es un recurso controlado por la empresa? Sí. Por lo tanto, es un activo. ¿De qué orden? Circulante. ¿Aumentó o disminuyó? Como pagué en efectivo, disminuye. ¿Qué cuenta es? Es caja. ¿Cuánto? Los 5,000 pesos. A eso se está refiriendo. Entonces aquí puede ser que no les cause confusión, porque van a encontrar un signo más y un signo menos. Y pareciera que aquí la cuenta queda compensada, ¿no? Sin embargo, ¿no? Eso no debe de importar, ¿verdad? Aquí de casualidad queda un signo más, un signo menos. Eso no nos importa, ¿verdad? Yo nada más quiero comprensión, más o menos, nada más. Segundo ejercicio. Si ustedes aquí observan, aquí en el segundo ejercicio sí están observando dos signos más y más, ¿verdad? Por eso yo les digo, ahorita ustedes que no les importa esa parte, ¿verdad? Ya más adelante van a poderlo comprender, ¿no? No vamos a tener ningún problema. Entonces, en este caso, el segundo ejercicio dice, y siempre es muy importante, jóvenes, también como una experiencia muy personal, esto es una operación, que las operaciones cuando ustedes las lean, pues siempre traten ustedes de analizar la operación, no nada más, digamos, leamos corrido, sino la apartamos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, yo estoy otra vez en postura de contador de la empresa. Acuérdense eso, lo que yo les digo también. Es algo que yo les digo que no deben de olvidar. Ustedes siempre pónganse en esa postura. ¿Qué le ocurrió al contador de la empresa? Dice que compró mercancías, pero esta vez las mercancías no las compró, en este caso, en efectivo, las compró a crédito. Ahora sí me hago la pregunta, así es como ustedes deben de analizar. ¿Cuánto compró de mercancías? Dice que compró 10,000 pesos. ¿Cómo las compró? Las compró a crédito, ¿no? Bueno, como empresa sí los compramos. Ahora, ¿firmamos documentos o no firmamos documentos? Por lo que dice aquí, dice, firmamos documentos pagaderos a un mes. Entonces como nosotros como empresa compramos mercancías a crédito, quiere decir que lo quedamos a deber.
¿Cuánto compramos? 10,000 pesos, pero firmamos documentos, o sea, firmamos un pagaré, ¿verdad? Y dice que lo vamos a pagar ¿cuándo? Al mes. Entonces, aquí ya estoy hablando, ¿verdad? Que, ¿cómo lo voy a solucionar? Aumento o disminución. Mercancías. Mercancías es una cuenta, dijimos, ¿verdad? De operatividad en la empresa. Por lo tanto, es un recurso controlado, es un activo. ¿En qué grupo va? Circulante, no circulante, otros activos. Como es operatividad y es de fácil conversión al efectivo, es un activo circulante. ¿Qué dice aquí? AC. ¿Aumenta o disminuye? Como compramos mercancías, por lo tanto, aumenta. ¿Qué le puse? Un signo más. ¿Qué compramos? Mercancías. ¿Cuánto? 10,000 pesos. Bueno, ahora sí, esas mercancías, vuelvo a repetir, ¿cómo las compramos? Las compramos a crédito. Por lo tanto, ¿verdad? Y firmamos documentos. Entonces, cuando compramos mercancías como empresa y firmamos documentos, ¿cómo se llama la cuenta? Documentos por pagar. Y acuérdense que es una cuenta de pasivo. Ahora, ¿dónde lo ubico? Entonces, aquí, ¿qué le puse? P de pasivo. ¿Es un pasivo circulante? ¿Es un pasivo no circulante o a largo plazo? ¿O es otro pasivo? Como nos está dando que el plazo en este caso es menor, en este caso, y pagadero a un mes, pues quiere decir que es a corto plazo. Es más, yo puedo hacer alusión que es a corto plazo de pago inmediato, ¿verdad? Porque acuérdense que en el corto plazo, yo les decía en la sesión pasada que hay mediatos e inmediatos. Los inmediatos son de 1 a 6 meses, ¿verdad? Y los mediatos de 6 meses a un año, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué sería? Pasivo circulante, ¿verdad? Y ese pasivo circulante, ¿qué le ocurrió? Pues aumenta, va a aumentar para el pasivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque firmamos documentos. ¿Qué cuenta es? Documentos por pagar, corto plazo. ¿Cuánto? 10,000 pesos. Quizás aquí a ustedes les crea confusión porque van a ver que aumentó mercancías y aumentó documentos por pagar a corto plazo, ¿verdad? Pero aquí solo quiero nada más para que ustedes ya vayan entrando un poquito en materia. Si ustedes visualizan mercancías, es una cuenta de activo. Y documentos por pagar a corto plazo es una cuenta de pasivo. Entonces aquí aparentemente las dos aumentan, pero una es un bien y la otra es una obligación. Por eso yo les decía de las características. Y esto es importante. Si tienen que revisar el video 1, 2, 3 veces, háganlo, jóvenes. Háganlo, por favor. ¿Sí? Eso es lo interesante de esto, ¿no? Entonces, recordemos, por eso yo les decía y por eso quise iniciar otra vez esta sesión con las características. Acuérdense que los activos son, dijimos, recursos controlados por la empresa, que los resumimos y algunos autores los resumen como bienes y derechos. Y recuerden que el pasivo, ¿verdad? Son obligaciones virtualmente ineludibles que muchos autores lo resumen como, en este caso, deudas y obligaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos comprando mercancías, pues estamos creando una deuda y esa deuda está aumentando, ¿verdad? Por los documentos que firmamos, o esas obligaciones están aumentando por lo que firmamos. Pero si ustedes visualizan, ¿verdad? No, documentos por pagar a largo plazo no es de activo, es de pasivo. Y si ustedes ven, sí aumentan las dos cuentas, sí, pero una es de activo y una es de pasivo. Ahora, más adelante ustedes van a decir, sí, pero ¿cómo no queda compensado? Parece que se suman las dos. No, jóvenes, no se suman, porque de acuerdo a la teoría de la partida doble, nada más, vuelvo a repetir, las cuentas de pasivo cuando aumentan, dice que se abonan. Y las cuentas de activo cuando aumentan dicen que se cargan. Vean mis manos. Si una cuenta de activo aumenta, va aquí. Y si una cuenta de pasivo disminuye, va aquí. Ustedes ven que la cuenta está de alguna manera compensada. Lo hago aquí y entonces ya queda así. Sí. Y dice, la cuenta que aumenta va en una columna, ¿no? Que se llama debe.
Y la cuenta que disminuye va en una columna que se llama haber. Y al momento que yo lo anoto en un cuadernillo, aquí tengo una columna y aquí tengo la otra. Entonces, al ponerlo a la par, pues quedan iguales, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Eso ahorita no quiero que ustedes entren en ese detalle para que no haya confusión. Yo lo único que quiero es que ustedes analicen aumento y disminución. No importa si es pasivo o es activo. Si firmamos documentos, ¿no? Nosotros como empresa es documentos por pagar, aumenta. Si yo le quedo debiendo a un proveedor y no firmé documentos, es pasivo, aumenta. Si yo compro mobiliario y equipo, aumenta. Si yo vendo mobiliario y equipo, disminuye. Eso es lo que yo quiero que analice. Entonces, en el próximo ejercicio